Hola, buenos días. Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí para ver un ejercicio de Excel. En esta ocasión voy a explicar lo que tienen que hacer en la actividad 8. La actividad 8 dice referencias relativas y absolutas en una hoja de cálculo y tiene un valor de 10 puntos. Lo que ustedes van a hacer en la plataforma, en resumen, es es un ejercicio de Excel que ya se les puso en la plataforma y lo tienen que resolver primero y con base en ese ejercicio de Excel, ustedes van a contestar una serie de preguntas. A continuación yo les voy a mostrar un ejemplo de ejercicios de Excel que ustedes deben realizar para practicar, para conocer un poco más acerca de las funciones de Excel. La verdad, la parte que vamos a ver es muy sencilla. Son 5 ejercicios. Al final de estos ejercicios vamos a ver lo que son las referencias relativas y absolutas. Vamos a ver la diferencia entre ellas. En los ejercicios anteriores vamos a resolverlos como si fueran un repaso de los ejercicios anteriores de Excel que vimos. eh, Vimos formato, vimos algunas fórmulas. Es lo que vamos a ver en esos ejercicios. Y al final, en el ejercicio de nómina, vamos a aplicar lo que es una referencia absoluta y una referencia relativa. Y vamos a ver la diferencia, obviamente. En primer lugar, vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Recuerden que estos ejercicios que vamos a ver aquí le van a servir como ayuda para resolver el ejercicio de Excel que se encuentra en la plataforma ems.wadivirtual.wadi.mx. Muy bien. Vamos a ver, en el primer ejercicio, en el primer ejemplo de esta serie de ejercicios, vemos que tenemos, digamos que el listado o la base de datos de una papelería, que es la compra de papelería mensual. Y nos dice aquí están los artículos, el campo de artículos, el campo de la cantidad de artículos que tenemos en existencia o que se debe comprar. Aquí tenemos el precio de cada artículo y aquí tenemos el subtotal. Estos datos que no tenemos aquí, en estas celdas, son las que vamos a hallar. También las que están en color amarillo son las celdas, son los totales. Aquí los totales por fila y aquí los totales por columna. ¿Sí? Vamos a ver la instrucción del campo subtotal. En el campo subtotal debemos multiplicar la cantidad por el precio. Pensemos lógicamente, eh, si tenemos dos carpetas de anillos que cuestan a 250 pesos, entonces el subtotal sería 500 pesos porque es 2 por 250. Yo podría venir aquí y poner 2 por 250, enter y me da el resultado. Sin embargo, esta es una forma incorrecta de hacerlo. Poner 202 por 250 es una forma incorrecta de hacerlo. Y poner aquí, por ejemplo, 10 por 75 me faltó el igual. Me faltó el igual. Igual 10 por 75. Es una forma en la que no debemos usar Excel. Para eso usamos nuestra calculadora y resolvemos el ejercicio. Sin embargo, si hubiera, ¿qué será? 1000 artículos, ir multiplicando uno por uno estos elementos nos llevaría muchísimo tiempo. Para ello, Excel nos da herramientas eh, que nos facilitan esta tarea. Por ejemplo, aquí vamos a multiplicar, ya les dije que pensaran lógicamente. Si tenemos dos carpetas de anillo por el precio que es 250, nos daría 500. Y aquí está la instrucción, que en subtotal debemos poner cantidad por precio. Entonces aquí vamos a multiplicar
tomamos la referencia de la cantidad. A esta referencia le vamos a llamar referencia relativa, ¿sí? Referencia relativa B4. Más adelante vamos a ver lo que es una referencia absoluta. Por ahora solo vamos a entender que esta es una referencia común, una referencia relativa. Y por la referencia relativa del precio, que es 250. Damos enter, y nos da la cantidad que nosotros esperábamos, que es 2 por 250, nos da 500. Aplicamos control de relleno, como ya habíamos practicado antes, y nos dan las cantidades. Recuerden que cuando aparece símbolos de gatos es porque en la celda eh, no, no encaja más bien la cantidad no encaja en la celda, entonces hay que agrandar las celdas, hay que alargarlas para que nos puedan mostrar las cantidades correspondientes. Y repasando, en los ejercicios anteriores vimos que podemos ponerle símbolos de pesos o quitarles, por ejemplo, ponerle aquí general y le quita el número de pesos. Podemos ponerle el símbolo de pesos y quitarle decimales o ponerle decimales, quitarle decimales. Yo lo voy a dejar con dos decimales, ¿sí? Automáticamente aquí se aplica el formato de los decimales que ya teníamos en esta columna precio o el campo precio, ¿sí? Entonces vamos a repetirlo. Repetimos lo que hicimos. Aquí, esto no lo teníamos, es lo que nos pedían. Noten que los puntitos rojos son comentarios que yo ya les puse para que ustedes vean las instrucciones de lo que tienen que hacer en esa columna. Entonces aquí veo que es cantidad por precio. Entonces pongo igual la cantidad, la referencia relativa, por el precio, su referencia relativa, que es C4, ¿sí? Columna C, fila 4. Y aquí en B4 es columna B, fila 4. Enter. Y luego aplicamos control de relleno aquí en la esquinita inferior de la derecha. Cuando el cursor que tiene forma de cruz blanca toma una forma de cruz negra pequeña, presionamos y arrastramos. Ahora dice la siguiente instrucción del IVA. Dice el IVA es el 16% del subtotal. Entonces, ¿cómo hallo el 16% de 500? Pues como lo aprendimos en primaria, es 16 por 500 y lo divido entre 100. Otra vez, yo podría hacer esto. 500 por 16 y lo divido entre 100 y me daría la respuesta. Pero esa es una forma incorrecta de hacerlo. Para ello utilizamos la referencia relativa de Excel, que es D4, donde se encuentra su total. Lo multiplicamos por 0.16 o por 16%, es lo mismo. Si lo hago así, por 16 entre 100, me va a dar correcto. Pero si yo pongo 16%, digamos que Excel ya nos dio el porcentaje de esta forma. Así que, ¿por qué no lo usamos? Usamos el porcentaje de Excel y ya nos da la cantidad correspondiente. Enter. Y 80 es el 16% de 500. Eh, aplicamos control de relleno. ¿Cómo saber que lo estoy haciendo correctamente? Doy clic en cualquier celda y estoy multiplicando la referencia relativa de, en este caso, de D6, que corresponde al paquete de 500 folios, por 16%. O sea, es la misma fila, es correcto. Si además no dudo de mi respuesta, puedo usar la calculadora de Excel. Aplico Calc y corroboro. Vamos a ver el 16% de 4075. 4075 por punto 16. Enter, me da 652, que es lo que yo esperaba en el paquete de 500 folios. Y por último, para hallar los subtotales. Los totales, pues son las sumas de estas cantidades. Podemos igual en lugar de estar sumando celda por celda, esta celda más
esta celda más esta celda, etcétera. Como son varias celdas y además están juntas, yo puedo aplicar la función suma. Suma, aquí está, doble clic a suma y selecciono los datos que quiero sumar. En este caso quiero sumar este rango de celdas que es de B4 hasta B11. Cierro paréntesis y doy enter y me da la cantidad correspondiente. Otra forma de resolverlo es que yo me vaya aquí a la función autosuma, aquí en la parte superior de la ficha inicio, donde dice autosuma y automáticamente Excel reconoce la columna superior, la columna que está arriba, o puede ser a la derecha o a la izquierda. Y en este caso, como tengo datos en la parte superior, está reconociendo esos datos y pues digamos que los selecciona de manera automática. Les doy Enter y me da 414, que es lo mismo que si yo hubiese sumado la celda B4 más la celda B5 más la celda B6 más la celda B7, etcétera, hasta llegar a la celda B12. Es decir, que si yo hubiese puesto esta celda más esta, 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 o la otra no me dio. A ver, después de B11 es B12. Voy a poner B12. Sí, porque no me permite seleccionarlo porque está ocupada, digamos que por la fórmula. Y ya me da 414. Esta no es la forma óptima de hacerlo. La forma óptima es poner suma y paréntesis y selecciono los datos que yo quiero sumar de B4 hasta B12, enter. ¿Mm? Y lo mismo voy a hacer acá, igual, suma, pero como sé que voy a aplicar la misma función suma, puedo aplicar control de relleno hacia la derecha. Noten ustedes que ya nos da la suma correspondiente. ¿Cómo saber que estoy haciendo lo correcto? Doy doble clic aquí en cualquiera de las celdas de abajo y estoy sumando los datos seleccionados. Sí, es correcto. Regreso aquí, doy doble clic y sí, está seleccionando los datos de arriba, enter, doble clic acá y sí, también está seleccionando los datos superiores. Entonces es correcto porque estoy sumando las celdas de E4 hasta E12. Ahora voy a hacer el subtotal más IVA. El total es equivalente a la suma del subtotal más el IVA. Entonces aquí pongo igual, subtotal más el IVA. Aquí, ¿por qué utilicé el símbolo de más y no la función suma? Pude haber usado la función suma, pero como solo son dos elementos que estoy sumando, pues simplemente puedo poner el símbolo de más y ya. Digamos que vamos a tener el mismo tiempo para hacerlo, el mismo grado de dificultad. Así que no es tan difícil. Podemos poner el símbolo de más en este caso porque solo estoy sumando dos elementos y no n elementos. Entonces pongo aquí el símbolo de más, doy enter y aplico control de relleno. Y aquí pues puedo sumar, tengo que sumar los de arriba, ¿se acuerdan? Así que aplico control de relleno. Y esta cantidad es la suma de los de arriba, o sea, de los datos superiores, de F4 a F12. Y con esto termino mi primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Aquí tenemos un mini super que se llama San Isidro. Cálculo, vamos a poner el acento, cálculo de las horas mensuales de los trabajadores. Aquí están los trabajadores, los nombres de los trabajadores, las horas normales que ellos laboran y las horas extras que ellos trabajan. Y aquí en horas totales hay una instrucción que dice, debo poner horas normales más horas extras. O sea, debo sumar horas normales más horas extra. Pues sí, pues vamos a sumarlos.
Entonces sumamos igual. Como son solo dos cantidades que voy a sumar, puedo usar el símbolo de más para sumar mis referencias relativas. ¿Sí? Acuérdense que aquí no voy a poner 160 más 8. Eso no lo debo hacer. Pongo sus referencias relativas, como les mencioné en el ejercicio anterior, más este elemento, enter, y aplico control de relleno. Ahora me dice eh, las horas totales por 300 más incentivo. Pero ¿cuál es el incentivo? Aquí no me muestran un incentivo. Mm, mm, mm. Vamos a borrar el comentario de incentivo, clic derecho, eh, editar nota y le voy a quitar aquí incentivo. Ahí está. Horas totales por 300. Entonces aquí ponemos igual. Creo que no lo ven ustedes, así que le voy a cambiar el color acá. Le voy a poner color negro, color azul. Vamos a ponerle un color azul para que sea mejor. Este. Igual a las horas totales por 300. Enter y aplico control de relleno. Y aquí tengo mis cantidades correspondientes. Eh, o sea, estoy indicando que cada hora el trabajador gana 300 pesos. ¿Sí? Entonces, el trabajador trabajó 168 horas por 300. Este es su salario mensual, digamos que al mes trabajó 160 horas. Es un ejemplo. Y aquí vamos a sumar, en los totales vamos a sumar las celdas que están en la parte superior. Aquí vamos a poner igual, suma, o puedo poner también autosuma. Autosuma. Y aquí no me está reconociendo los datos, ya me lo reconoció. Pero noten aquí que estoy sumando la celda B11. B11 no la debo sumar, así que lo que tengo que hacer es cambiarle aquí hasta B10 para que no sume esta celda que está vacía. No la necesito sumar. Enter. Y aplico control de relleno hacia la derecha. El valor máximo de las horas normales, ¿cuál es? El valor máximo, si voy viendo, es el 160. Vamos a poner aquí con la fórmula. En lugar de que yo esté buscando uno por uno, pongo la fórmula max. Ahí está, max. Me devuelve el máximo. Selecciono el rango de celdas. Enter. Ahí está. ¿El mínimo cuál es? El mínimo es 145. Aquí es fácil de ver, pero si hubiera, ¿qué será? 1000 trabajadores, sería complicado buscar quién trabajó menos horas. Entonces aquí pongo la función mínimo, min, y selecciono los datos de horas normales, enter, y aquí me devuelve el mínimo que ya habíamos analizado, que eran 145 horas normales, el mínimo. Y el promedio de las horas, de estas horas, es, adivinen ustedes, la fórmula es igual promedio, promedio, ahí está, doble clic, y selecciono las horas a las cuales le quiero sacar el promedio. Igual promedio, enter. Entonces, yo puedo seleccionar todo esto y aplico control de relleno porque lo mismo quiero hacer en todas las celdas de la derecha. Ahí está. Noten ustedes, otra vez repito, selecciono estas celdas y aplico control de relleno hacia la derecha, que es lo que yo quería, es lo que quiero hallar porque tienen, digamos que las mismas funciones, ¿sí? Quiero hallar el máximo de cada columna, el mínimo de cada columna y el promedio de cada columna. Vamos a ver si es correcto lo que estamos haciendo. Damos clic en cualquiera y dice min de todo esto. Sí, es 146 y sí, es el 146 el mínimo. Aquí uno
Sí, el mínimo de todo este rango de celdas es uno, pues sí. Y ya, hemos terminado nuestro segundo ejercicio. Vamos al tercer ejercicio. Y aquí tenemos las calificaciones de informática, del curso de informática básica de la Escuela Preparatoria 1. Y allí hay algunos estudiantes, Daniel Novelo, entre otros. Vamos a Aquí tenemos las calificaciones de unos alumnos del curso de informática. Vamos a suponer que esta es la lista de un profesor y en esta lista digamos que hay 50 alumnos, por ejemplo. Son de primer año, del segundo semestre. Y aquí están sus nombres, la columna de nombres o el campo nombres, el campo de Word, lo que obtuvieron en Access y lo que obtuvieron en Excel. Y la nota final es el promedio por filas, es decir, el promedio de Daniel, el promedio de Marisa, el promedio de Ángeles, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí igual, promedio. Recuerden que cada función de Excel, estas funciones promedio, max, min, suma, son funciones básicas de Excel. En este caso vamos a poner aquí promedio y seleccionamos los datos de los cuales queremos sacar el promedio. ¿Sí? Cerramos paréntesis, enter y nos da el promedio de Daniel Novelo. Aplicamos control de relleno. Recuerden que aquí no vale hacer esto, que ustedes pongan aquí promedio, lo hagan uno por uno, hagan celda por celda, enter. Luego igual promedio, eso no se hace en Excel. Para eso existe el control de relleno que ya conocemos desde el principio. Aplicamos control de relleno y noten ustedes cómo la referencia va cambiando, por eso se le conoce como referencia relativa, porque B8 pasó a B9, D8 pasó a D9, etcétera. Aquí está, D8, B8, D8, B9, D9, B10, D10. Son referencias relativas porque van cambiando de acuerdo a la fila. Y aquí pues aplicamos lo que hicimos en el ejercicio anterior, hallamos la media o el promedio, pero por tema. En este caso el tema fue Word. Vamos a sacar aquí el promedio. Promedio, me faltó el igual, igual promedio, y apareció doble clic y aplicamos control de relleno. Enter, calificación máxima igual max y aquí aplicamos control de relleno igual. Enter, igual min. Ahí está. Aplicamos control de relleno, digo, seleccionamos las celdas, enter. Y aquí seleccionamos estas tres y aplicamos control de relleno hacia la derecha y ya nos da las cantidades correspondientes. Incluso lo podríamos sellar para la zona, digo, para la nota final. Y ya nos da la media de la clase final es 74.3. La calificación máxima de las notas finales es 100 y la calificación mínima es de 55 y corresponde a José Ortiz. Pasamos a la siguiente, de modelos. Ejercicio de modelos. El siguiente ejercicio es el de Oscarín de la Venta. Es una agencia de modelos y precio por una hora extra equivale a 500 pesos, ¿sí? Precio por una hora extra equivale a 500. Para, aquí vamos a empezar a usar lo que, o sí, una referencia absoluta. Vamos a empezar a usar una referencia absoluta y para que se entienda, vamos a poner este 500 en otra celda. Vamos a borrarlo de esta celda y lo ponemos en esta celda. Aquí lo ponemos. Vamos a ponerle un color de relleno verdecito para que se vea bonito. Y aquí tenemos precio por una hora extra, 500. A continuación, lo que debemos hacer es
hallar estas columnas que nos están pidiendo, las que están vacías. Por ejemplo, vemos que Cassandra García, su sueldo base es de 2.500. Cindy Entes, 1.800. Mario Yáñez, 3.500. Carla Suárez, 1.850. Alex Cooper, 2.850, etcétera. Francisco Lomé, 3.500. Mariachi, 2.800. Y Militar So, 3.000 pesos. Entonces, aquí vamos a poner el sueldo extra. El sueldo extra, la instrucción dice que es horas extras por 500. Entonces ponemos aquí igual, horas extras, la referencia relativa por 500. Enter y aplicamos control de relleno y nos dan los resultados correspondientes. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, si 1.850 por 10, pues solo le aumento un cero. Bueno, no funcionó. Ah, pues está bien, por 500. Es, estoy multiplicando aquí 500 por 10, 5.000, está bien. Hasta ahora solo estoy hallando, por ejemplo, una hora extra son 500 pesos, sí, estaba confundido con estos datos, pero son de aquí. Entonces, este que trabajó 2 horas extras, Mario Yáñez trabajó 2 horas extras, entonces por 500 me da 1.000. Aquí tenemos otro que trabajó 2 horas, Mariachi, trabajó 2 horas extra, y por 500 nos da 1.000. Este que trabajó 4 horas extra por 500 da 2.000. Pues es algo lógico. Por cada hora extra les pagaron 500 pesos. Este que trabajó 10, pues son 5.000. Y el total, pues supongo que es el sueldo base más las horas extra que trabajaron. Y vamos a ver la instrucción. Y sí, efectivamente es eso. El sueldo base más el sueldo extra. Aquí ponemos el sueldo base más el sueldo extra, enter. Y aplicamos control de relleno. Y a continuación voy a explicar lo que es una referencia absoluta. ¿Sí? Aquí, como lo hicimos, es correcto. Sin embargo, aquí en esta celda ya tenemos digamos que el precio por una hora extra o el sueldo por una hora extra. Vamos a poner aquí precio por hora. No está bien, vamos a ponerle aquí precio o costo de una hora. Vamos a dejarlo así. Y aquí vamos a convertir esto en una referencia absoluta. Por ejemplo, en lugar de 500, vamos a poner su referencia. Vamos a poner aquí B3. ¿Qué pasa si apretamos Enter y después aplicamos control de relleno? Empiezan a fallar los resultados. Fallaron porque notemos aquí qué valor nos da. Aquí está multiplicando C7 por B4 y en B4 no hay nada. Después aquí nos da un error. Está multiplicando C8, que es correcto, por B5, que es incorrecto porque es un texto. O sea, se están corriendo las referencias relativas, van subiendo, obviamente, como ya habíamos aprendido que de B3 pasa a B4, luego B5, B6, etcétera. Entonces, solo el primer resultado es correcto. Los demás son incorrectos. Para que eso no ocurra, yo voy a convertir esta referencia B3 en una referencia absoluta. Para los que tienen PC de escritorio, computadora de escritorio, oprimen F4 y les debe aparecer símbolos de pesos antes de la B y antes del número 3. Yo como tengo una laptop, voy a seleccionar FN, F4, o simplemente se lo puedes colocar manualmente. Le colocas con Shift y el número 4 es el símbolo de pesos de nuestro teclado. Y aquí damos Enter y aplicamos control de relleno. A ver, ¿qué es lo que notamos en los siguientes resultados? Vemos que aquí es correcto, 1.000, 2 por 500 da 1.000. B3 no cambia. B3 no cambia. B3 no cambia. B3 no cambia. No cambia porque le pusimos los símbolos de pesos. En el futuro ustedes verán
referencias semi-absolutas o semi-relativas. Pero por ahora solo vamos a ver referencias relativas y absolutas. ¿Para qué me sirve esto? Porque alguien puede decir, maestro, y si mejor le ponemos los 500 y no nos confundimos, lo hacemos de esta forma, le ponemos los 500 y los 500 no cambian, lo usamos como si fuera una constante o una referencia absoluta porque no cambia. Pues en este caso, eh, en algunas tareas que vamos a hacer, en algunos ejercicios o en el futuro, en la vida real, algunos precios van cambiando. Por ejemplo, el precio por una hora extra en el 2020 puede costar 500 pesos, pero en el 2021 puede costar 600 pesos, por ejemplo. Entonces, para que eso no ocurra, o sea, para que yo no tenga que estar cambiando aquí en esta columna, en lugar de 500 poner 600 en esa columna, lo que voy a hacer es poner la referencia absoluta FN, F4 en mi laptop. ¿Y cuál es la ventaja? De que si, por ejemplo, en el 2020 de 500 pasa a 600, yo solo cambio aquí el indicador, Enter, y me cambia los precios o los sueldos extras que estamos viendo aquí. ¿Ya lo notaron? B3 nunca cambia. Lo que cambió fue su contenido, el contenido que se encuentra en la celda. Y obviamente cambiaron los totales también. Los totales siempre van a ser la suma de el sueldo base y el sueldo extra. Por ejemplo, si en el 2022 cambia a 1000 pesos el sueldo extra, Enter, yo simplemente cambio los indicadores y el indicador que está aquí y aquí cambia automáticamente el sueldo de cada trabajador. Creo que esto ya se entendió. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a dejarlo con 500 como estaba y pasamos al siguiente ejercicio, el de nómina. Esta es la nómina de una ferretería que se llama La Brocha Feliz. Nómina quincenal de empleados. Aquí están los nombres de los empleados, el campo de nombres, el campo de días trabajados, el sueldo ordinario, perdón, el sueldo diario, el sueldo bruto. El sueldo bruto tiene una diferencia con el sueldo neto. El sueldo bruto es lo que normalmente le pagan a un trabajador. El sueldo bruto es lo que normalmente le pagan a un trabajador común y corriente. Sin hacerle los descuentos. Normalmente cuando a uno le pagan, le hacen descuentos, por ejemplo, del servicio médico, descuento del gobierno, de Hacienda, les quitan un descuento ¿qué será? De seguro de vida, un descuento no, hay varios descuentos. Cada empresa tiene sus respectivos descuentos. Tal vez un descuento de ahorro, no lo sé, que al final se le entrega. Pero el sueldo bruto, digamos que es el sueldo como debe ser, sin esos descuentos. Por ejemplo, aquí dice, sueldo bruto es los días trabajados por el sueldo diario. Entonces aquí ponemos igual a días trabajados por el sueldo diario. Enter. ¿Qué es lo que me dice la instrucción? Aplico control de relleno. Ahora tengo que hallar el ISPT. El ISPT, aquí vamos a llamarle el impuesto sobre el producto del trabajo, que equivale a un 14% del sueldo bruto. Entonces, tenemos que hallar el 14% del sueldo bruto. Esto ya lo habíamos hecho antes en un ejercicio anterior de esta misma sesión. Así que vamos a aplicar el 14% del sueldo bruto. Esto por 14%. Enter y aplicamos control de relleno. En el impuesto del IMSS, que es del servicio médico, es un 8% del sueldo bruto. Lo mismo hacemos. Igual al sueldo bruto por el 8%. Enter. Aplicamos control de relleno. ¿Sí? Y aquí está el 8%. Noten ustedes que vamos a aplicar aquí la referencia absoluta.
referencia absoluta igual. Entonces, en lugar de poner aquí 14, ¿qué creen que debemos poner? Debemos poner la referencia del 14% que es B3, pero oprimiendo Fn, F4 si es laptop o simplemente F4 si es un teclado de una computadora de escritorio. Y hacemos lo mismo acá, lo convertimos a referencia absoluta. En lugar de poner 8 ponemos la celda del 8 que es E3 y lo convertimos a referencia absoluta. Y Enter. Aplicamos con todo el relleno. Notamos, comprobamos que así está bien, es de 11 por E3, pero en absoluto, excelente. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, el próximo año puede ser que suba el IVA, no lo sé, o dentro de 10 años sube el IVA y tenemos los trabajadores, no sé, de 10 años o 5 años. Aquí solo cambiamos 10%, por ejemplo, o 15%, y debe cambiar, cuando yo de Enter, debe cambiar aquí los resultados del ISPT. Enter, y sí cambiaron los resultados. Lo voy a dejar como está, porque creo que esa parte ya se entendió. Y me dice que el sueldo neto, perdón, es el sueldo bruto menos los impuestos, el ISPT y el IMSS. Pues es algo lógico. Vamos a poner aquí el sueldo bruto menos el ISPT menos el IMSS. Enter. Y ya, digamos que el sueldo bruto del primer trabajador es 2.250, pero cuando le quitan sus impuestos, lo que le entregan en efectivo es 1.755 pesos. Por ejemplo, a Fabiola Pérez le quitan estos impuestos de 364 y 208. Ella gana 2.600. Cuando le quitan los impuestos, ella viene ganando 2.000 pesos aproximadamente. 2.028 pesos. Creo que esto ya se entendió, ya se comprendió lo que es una referencia relativa y una absoluta, para qué lo podríamos utilizar en el futuro, en la vida real. Y con esto terminamos esta sesión. Y con base en este ejemplo, en estos ejemplos que vimos, ustedes ya pueden resolver el ejercicio que se encuentra en la plataforma ems.wadivirtual.wadi.mx y luego resolver el quiz que se ha puesto allá. Les deseo mucho éxito. La verdad está muy sencillo, así que espero que ustedes saquen las mejores calificaciones. Hasta luego.